Pues muy buenas tardes tengan todos ustedes, hermanos. Dios los bendiga y les doy la bienvenida a este domingo de palabra, un estudio más. Y les doy gracias a Dios por su perseverancia, mis hermanos. Gracias por seguir oyéndonos y sintonizando a través de YouTube nuestras predicaciones. Le agradezco bastante, aunque debo decir que he visto una baja en las reproducciones de los videos. No sé a qué se ha debido, no sé si toda la iglesia los esté viendo o no los esté viendo. Pero bueno, pues realmente esperamos en Dios que si no lo ha visto o si no se ha dedicado a ver los estudios, pues sea por algo que realmente valga la pena. Pero yo se los he estado diciendo durante este tiempo que el domingo pues es del Señor. El domingo no se lo vamos a quitar al Señor, no es para que nosotros andemos paseándonos. Ahorita recuerda que no nos estamos reuniendo porque estamos en cuarentena, entonces no es momento de estar paseando, de estar yendo a bañarse o qué sé yo, ¿no? Muchas personas lo utilizan el tiempo para hacer diversas cosas. Está bien, digo, si quiere convivir un ratito como familia, pues está bien. Nada más que recuerde que el domingo es del Señor, no es suyo, ¿sí? Y recuerde también que nosotros estamos haciendo todo este esfuerzo para poder llevar el Evangelio y la palabra del Señor hasta ustedes. Y que con quienes he platicado, bueno, les he dicho, ¿verdad?, que el hacerlo a través de esta vía no es nada fácil, hermanos, porque representa mucho trabajo, representa mucho esfuerzo de nuestra parte, y yo estoy dispuesto a hacerlo, pero también necesito yo ver también que la gente esté respondiendo a las predicaciones, porque si no lo estamos haciendo, es decir, si empezamos a verlas porque tuvimos miedo de la pandemia, de esto, y que el Señor va a venir y todo, aunque viene, y todo esto se está acelerando, pero como que ya la gente los cristianos empezaron a acostumbrarse a todo esto, y ya no les hace mucho mella, ¿no? Entonces nos damos cuenta que a veces nada más es el puro miedo temporal, y se vuelve a las actividades, y pues no tengo ningún compromiso, y no se le presta el tiempo, hermanos, a la palabra del Señor. Yo les dije desde un principio, reúnanse en las casas, celebren la cena del Señor, canten unos cantos a las 2 de la tarde. Su cita no es conmigo, es con el Señor. Yo ni siquiera los puedo estar viendo, pero el Señor los está viendo. Entonces recuerde, el domingo es del Señor. Gracias por seguir atendiendo, mis hermanos, este tiempo de la palabra. Y hoy es el último domingo del mes. Hoy es el último tema acerca de los inmortales. No sé qué les haya parecido estos temas. A mí me gustaría mucho que si pudiera por ahí dejarme sus comentarios en la parte de abajo de los videos, ¿verdad? Eso sería muy bueno. Comentarios buenos. Si no va a comentar algo bueno, mejor ni comente, digo, porque, híjole, ve uno cada caso, ¿no? Fíjese que nos pasó, me pasó mientras estuvimos llevando la radio, que de repente por ahí gente ponía caritas enojadas. Digo, pues si no quieres oír el radio, ¿qué estás haciendo aquí? No, pues vete a oír otra cosa. Pero ahí están poniendo caras enojadas. Realmente, digo, si no quieren estar escuchando, ¿para qué están ahí oyendo? Pero bueno, gracias a Dios, hermanos. Gracias a Dios que usted sigue aquí. Pónganos por ahí comentarios sanos, comentarios buenos. Si tiene comentarios malos, absténgase de comentar. Y si se abstiene, pues ya sabré yo que no hay comentario bueno. Bueno, vamos a comenzar, hermanos, ya sin más preámbulos. Y el tema del mes es los inmortales. El tema para hoy es la eternidad. Tema sumamente interesante también, en la que vamos a estar contemplando, ¿verdad? En la que vamos a estar respondiendo estas preguntas que llevamos esta línea, ¿no? del alma inmortal. Estas preguntas como los tiempos, ¿no? En dónde habita el Señor, a dónde vamos a ir a habitar por la eternidad, dónde vamos a ir a habitar, qué es la eternidad, etcétera, etcétera. Bueno, pues eso lo vamos a estar viendo hoy. Y nuestro versículo clave del día de hoy es en Salmo capítulo 135, versículo 13, y dice así: Oh Jehová, eterno es tu nombre, tu memoria, oh Jehová, de generación en generación. Acompáñenme a orar al Señor, mis hermanos, y pidamos su bendición. Padre, le damos muchas gracias, mi Dios, por este tiempo maravilloso
que me permite, Señor, estar con mis hermanos. Gracias, Padre, porque aunque yo no puedo estarlos viendo, Señor, yo los veo espiritualmente y sé que están ahí detrás, Señor, de esta cámara, están detrás de esta televisión, Señor, y están recibiendo su palabra, la palabra que usted quiere llevarles. Padre, yo le pido que supla todas las necesidades de mis hermanos, Señor, sean necesidades económicas, sean necesidades espirituales, Señor, sean necesidades de paz, de tranquilidad, de gozo, de alegría, Señor, cual sea la necesidad, mi Padre, usted supla, mi Señor, todo lo que ellos necesiten, Padre, en el nombre de Jesús, que su mano poderosa descienda con poder, Padre, y traiga, mi Dios eterno, una frescura hacia sus vidas. En el nombre de su Hijo amado Jesús, oramos, Padre. Amén. Amén. Muy bien, hermanos, pues, tema los inmortales, el tema de hoy, la eternidad, y nuestro versículo clave, Salmo capítulo 135, versículo 13, que dice: Oh Jehová, eterno es tu nombre, tu memoria, oh Jehová, de generación en generación. Y ahorita vamos a estar viendo algunos otros salmos interesantes acerca de la eternidad. Pero antes de entrar a esto, necesitamos analizar este versículo que leíamos. Oh Jehová, eterno es tu nombre. Eterno es tu nombre. Este pasaje tiene inmerso algo maravilloso desde dos perspectivas. La primera de ellas es que podemos entender que su nombre es eterno, es decir, que Él vive desde la eternidad hasta la eternidad, y ese es su nombre, Jehová. Oh Jehová, eterno, eterno es tu nombre, es decir, tu nombre te pertenece desde el principio hasta el final. Pero hay una segunda forma de analizar esto, y es que su nombre es eterno. Y esto está maravilloso, porque así era como lo conocían en el Antiguo Testamento. El pueblo del Señor se refería a Él como el Eterno. Y su nombre, que es Jehová, ¿verdad? Cuando Él se presenta a Moisés y le dice: yo soy Jehová, realmente lo que le está diciendo es: yo soy el que soy. Y eso significa Jehová, yo soy el que soy. Y esto es maravilloso porque el nombre del Señor es eterno. Así se llama nuestro Señor, se llama eterno. Él es, el que vive eternamente y para siempre, el que es antes de nuestro principio, que permanece en Él mismo y que no tiene fin. Y desde esta perspectiva podemos analizar que si el nombre del Señor es eterno, no solamente que se llama eterno, sino que su nombre le acompaña desde la eternidad hasta la eternidad, entonces podemos entender también que Él, todo lo que Él hace, todo lo que Él es y todo lo que en Él habita es eterno. No tiene un principio y no tiene un final. Nuestro Señor Jesucristo, en el libro de Apocalipsis, cuando se le presenta a Juan, Él le dice: yo soy el alfa y la omega, el principio y el fin. Es por eso que nuestro Señor Jesucristo es Dios, porque en Él también está la eternidad. Juan capítulo 1 dice: en el principio era el Verbo, y el Verbo estaba con Dios, y el Verbo era Dios, refiriéndose a nuestro Señor Jesucristo. Entonces podemos ver, hermanos, que la eternidad está implícita en todo el ser de nuestro Dios. En Él habita la eternidad. Es por eso que, analizando, de hecho hoy vamos a ver una especie de resumen de todo lo que hemos visto, analizando, ¿verdad? Cuando Él nos da vida, Él sopla vida sobre nosotros, Él pone esa porción de eternidad sobre nosotros, y eso, mis hermanos, es algo maravilloso, porque esa parte de Dios habita en nosotros, esa porción de su presencia habita en nosotros y se fortalece y se hace latente y se hace fuerte y se hace grande a través del poderoso Espíritu de Dios. Por eso, cuando nuestro Señor Jesucristo estaba con los discípulos, dice que Él estaba con ellos y sopló el Espíritu Santo sobre ellos. Y esto es algo
Maravilloso. La eternidad entonces, cuando nosotros tenemos a Cristo Jesús en nuestro corazón, cuando creemos en Dios, como dice el libro de Romanos, creemos que Dios le levantó de los muertos, y creemos con todo nuestro corazón y lo confesamos con nuestra boca para justicia, entonces se activa la vida eterna, se activa la eternidad en vida, la vida en abundancia eterna. ¡Ah, qué maravilloso! ¡Qué maravilloso! Vamos a analizar 2 salmos más para poder ver una perspectiva más amplia acerca de la eternidad del Señor. Salmo 31, 14 y 15, la primera parte del 15 dice: pero yo he confiado en ti, oh Jehová. Nuevamente vemos el nombre. He dicho, tú eres mi Dios. En tus manos están mis tiempos. Vamos a analizarlo ahorita. Salmo 48, 14 dice: porque este Dios es Dios nuestro eternamente y para siempre. Él nos guiará más allá de la muerte. ¡Ah! Se goza mi hermano. Gloria al Señor por esta palabra. Mire lo que dice este pasaje. El Salmo 48, 14 dice: Dios es nuestro Dios, lo hicimos nuestro Dios, y este Dios es nuestro eternamente y para siempre. Lo que decía en el pasaje que leíamos anteriormente, o el primer pasaje que leíamos del libro de Salmos, donde decía: tu memoria, oh Jehová, de generación en generación, es esto mismo que está diciendo aquí. Dios nuestro eternamente y para siempre. Vas pasando, Señor, los tiempos, de tiempo en tiempo. Ayer estuviste con nuestra generación pasada, y estuviste así generación tras generación atrás, y sigues estando con nosotros y seguirás estando, Señor, mientras que sean los tiempos en que tú vengas por nosotros. La eternidad del Señor, mis hermanos, abarca de generación a generación. En pocas palabras, las generaciones terminan, pero el nombre del Señor sigue siendo tan grande y tan poderoso como desde el principio de la creación, porque Él habita la eternidad. Y entonces, aquí está la revelación en el capítulo 31, versículo 14, donde dice: Señor, en ti he confiado, tú eres mi Dios, y en tus manos están mis tiempos. Entonces, Dios habita en la eternidad, a la cual pasaremos cuando muramos, y como dice ahí: tú me guiarás, Señor. Él nos guiará más allá de la muerte. Llegando a la muerte, Él nos va a guiar más allá de la muerte. El Señor lo va a hacer. Pero lo que quiero recalcar es donde dice: tú eres mi Dios y en tus manos están mis tiempos. Dios habita en un tiempo, hermanos, bien diferente al que nosotros habitamos en este mundo. Podemos ver en el Antiguo Testamento que a través de los profetas Dios siempre les habló de las cosas que habrían de venir, porque Dios es eterno. Es decir, antes que nosotros lleguemos, Él ya lo está viendo delante de Él, porque Él no solamente es omnisciente, es decir, que sabe todas las cosas, sino que es omnipresente. Y cuando decimos omnipresente, no solamente nos referimos a que está en todas partes, sino que está también en todos los tiempos. Presente y futuro están delante de Él como si fuera como una imagen clara y una imagen vívida. De tal manera que nosotros tenemos que entender que cuando hablamos de que Dios es eterno y Él habita en la eternidad, para Él no hay un futuro. Para Él siempre está delante de Él, todas las cosas están delante de Él, y para Él son claras todo el tiempo. De tal manera que nosotros como seres humanos podemos morir, y nuestros familiares estar pensando que pasaron 10, 15, 20 o 30 años, o que pasaron 3 generaciones, y delante del Señor, en este preciso instante, en ese preciso momento, es decir, en el tiempo que Dios habita, se está llevando a cabo ya el juicio. Es decir, delante de Él ya está todo presente. Lo que nos detiene a nosotros, hermanos, es en este cosmos, o en este mundo en el que Dios nos puso, que está limitado por el tiempo y por el espacio. Por eso no somos nosotros omnipresentes, porque estamos limitados por el espacio. No somos omniscientes, porque estamos limitados por el tiempo.
Solamente podemos ver el minuto o el segundo que tenemos delante de nosotros, pero Dios habita todo y por todas partes, en toda la esencia, porque Él es eterno. Y aunque para nosotros podrían ser años los que podrían pasar en los que Cristo venga, realmente para Él, hermanos, son tiempos que van corriendo muy rápidamente, o más bien no existe el tiempo para Él. Ahora mismo, en la eternidad, en un lugar donde no existe el tiempo, ahora mismo ya se está llevando a cabo el juicio. Y usted dice, ¿cómo puede ser esto posible? Entonces, las predicaciones pasadas del tiempo de espera, unos en el paraíso y otros en el Hades. No me malentienda y no confunda. Eso, los que ya se fueron, hermanos, están allí esperando. Pero quiero que entienda que para ellos no hay tiempo. Ellos no están sintiendo días. Ellos no están sintiendo horas. Ellos no están sintiendo años. Para ellos es un momento. Porque imagínense, estar en un lugar donde no existe el reloj, donde no sale el sol y donde no sale la luna. Imagínense estar en un tiempo, hermanos, o en un lugar donde se está limitado por un tic-tac del reloj. Y eso es precisamente lo que experimentan los que están tanto en la presencia del Señor como los que están en el Hades. No están presenciando días, no están presenciando años, no están presenciando minutos, no están presenciando horas. Sí, ellos solamente están dentro de un lugar donde no existe el movimiento del tiempo. Entonces, solamente están en un lugar. Esto es algo difícil de entender. Entonces, cuando yo digo que ya se está llevando a cabo el juicio, lo que estoy diciendo es que delante de la presencia del Señor, como dice la Escritura, mire, lo voy a llevar a la Escritura, lo que dice precisamente ahí la palabra del Señor. Ahí en 2 de Pedro, capítulo 3, versículo 8, dice: mas, oh amados, no ignoréis esto, que para con el Señor un día es como 1000 años, y 1000 años como un día. Esto obviamente refiriéndose a la venida del Señor Jesucristo, obviamente refiriéndose a lo que dice ahí, que vendrán engañadores, y que muchos dirán, bueno, ¿dónde está el Señor? Se ha predicado que viene, que todo esto va a terminar generación a generación, y no llega. Dice, no es que no venga, sino que tienes que entender que los tiempos de Dios no son nuestros tiempos. Él habita en la eternidad, y este tiempo se le llama Kairos. Kairos significa un lugar, un tiempo donde no existe el tiempo, un lugar donde es plano totalmente, ¿sí? Donde solamente se existe. Nosotros estamos dentro de un tiempo que se llama Cronos, y este Cronos va corriendo, y esta revelación se le da al Señor Jesucristo a la mujer samaritana cuando le dice, viene el tiempo, viene la hora, y ahora es donde los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad. Es decir, todo aquel que cree en Cristo, lo que leíamos ahorita, ¿verdad?, entra ya a un tiempo ilimitado del Señor. Está en un tiempo en esta tierra donde necesita su tic-tac para ir avanzando en años, ir avanzando en tiempos de Dios, ¿verdad? Pero ya está pisando la eternidad. Tal es así que dice la Escritura que si somos muertos con Cristo, fuimos sepultados con Cristo, fuimos resucitados con Cristo, y estamos a la diestra del Padre, estamos sentados en los lugares celestiales juntamente con Cristo Jesús. Entonces, ¿cómo puede ser eso posible? ¿Cómo puede hablar en la palabra de Dios de algo presente que todavía no llega? Y de eso se trata el reino de Dios, hermanos. De eso se trata el reino de Dios. Se trata de entrar en la eternidad del Señor. Usted y yo ya estamos en la eternidad del Señor. Usted y yo ya estamos en la presencia del Señor. Usted y yo ya estamos en el cielo. Usted y yo ya estamos en el paraíso. Usted y yo ya estamos siendo resucitados. Usted y yo ya estamos siendo llevados a la presencia del Señor. Usted y yo ya estamos en el cielo adorando al Señor. Ya estamos allá. Y por eso dice el salmista, mis tiempos están en tus manos. Mis tiempos están en tus manos, Señor. Yo ya creo en ti. De aquí hacia adelante, mis tiempos están en tus manos, y tú me vas a ir llevando cada cosa como deba venir. Y cuando llegue el momento, tú me guiarás más allá de la muerte, y la eternidad, aunque la experimento aquí, será la plenitud cuando esté en tu presencia. Entonces, mi hermano, hablar de la eternidad de Dios, hablar de pasar una eternidad en la presencia del Señor,
es hablar de términos que como seres humanos no podríamos comprender. Y dice la Escritura, y el mismo Isaías menciona en la palabra, dice, ¿quién estará en el infierno? ¿Quién estará en la llama? ¿Quién habitará eternamente en ese lugar? Haciendo la pregunta de que también la eternidad, también hay una muerte eterna, y esta muerte eterna es precisamente para todos aquellos que no han creído en Cristo Jesús. Por eso, hermanos, creer en Cristo Jesús a nosotros nos da el poder y nos da la bendición de podernos declarar ya viviendo en la vida eterna. No solamente tener una aspiración. Ahora, la esperanza es necesaria y la esperanza es buena como seres humanos, pero como seres espirituales ya podemos gozar de la bendición de estar en su presencia. Les voy a leer lo que dice Isaías capítulo 57, versículo 15. Dice, porque así dijo el alto y sublime, el que habita la eternidad y cuyo nombre es el Santo. Dijo así, yo habito en la altura y la santidad, pero también con el quebrantado y humilde de espíritu, para hacer vivir el espíritu de los humildes y para vivificar el corazón de los quebrantados. Mire qué maravilloso, dice, yo habito la eternidad, yo soy el santo y sublime, pero no solamente habito la eternidad, sino que también habito el corazón de aquel que me necesita, aquel quebrantado, aquel dolido, aquel que se humilla, aquel que reconoce, aquel que se arrepiente, aquel que me busca. Entonces yo también habito ahí en él, y al habitar el Señor en tu corazón, la eternidad habita en ti. Mira qué revelación tan extraordinaria. La eternidad ya está habitando en ti porque el eterno habita en ti. Y Él nos guiará, mis hermanos, más allá de la muerte, como dice su palabra. Y Él lo dice así, y yo lo creo. Entonces, el libro de Eclesiastés, hablando un poquito de esto, dice la palabra del Señor, en Eclesiastés capítulo 1, voy a leer versículos salteados. Si usted tiene su Biblia, vaya acompañándome por ahí, por favor. Dice, todo tiene su tiempo, y todo lo que se quiere debajo del sol tiene su hora. Hay tiempo de nacer, pero también hay tiempo de morir, es decir, debajo del sol. Recuerda lo que decía el salmista, mis tiempos están en tus manos. Ahora, siempre van a estar en las manos del Señor. Nuestro tiempo siempre va a estar en las manos del Señor, pero cuando nosotros nos convertimos a Él, entramos en sus planes y en sus propósitos eternos, y Él guía nuestra vida, hermanos, en esta vida y en la venidera. Pero yo quiero recalcar en esto porque lo que dice Eclesiastés, obviamente estamos hablando del alma, estamos hablando un poquito de la muerte, estamos hablando un poquito acerca de lo que hay de aquel lado. Y dice Eclesiastés, el predicador, dice, hay tiempo de nacer y hay tiempo de morir. Debajo del sol así va a ser. Tú naciste un día y lo único seguro que tienes con tu nacimiento es la muerte. Así es que un día vas a presentarte delante del Señor. Versículo 4. Hay tiempo de llorar y hay tiempo de reír. Tiempo de endechar, es decir, de lamentarse, y tiempo de bailar. Y estoy citando estos porque... ¿Por qué no estoy citando todos? Estoy citando estos porque estos, más que nada, están dirigidos hacia la muerte. Nos concientizan de la muerte. ¿Sí? Dice, tú naciste, así como tuviste un tiempo para nacer, así también vas a tener un tiempo para morir, y no le vas a poder sacar la vuelta a eso. Hay tiempo de llorar, y esto es interesante. Hay tiempo de llorar, pero también hay tiempo de reír. Porque tenemos nosotros que entender, hermanos, que como cristianos es justo que nosotros lloremos a nuestros seres amados y nuestros seres queridos. Es justo que si alguien amado se va, lloremos por él. Nadie nos debe evitar que lloremos. ¿Sí? Si un día yo me muero, ¿verdad? Tal vez, bueno, no si un día yo me muero, pues un día como quiera me voy a morir. Mírenlo qué chulo, ¿no? Chalupas y buenas. Pero el día que yo me muera, pues a lo mejor algunos van a llorar, ¿verdad?
otros van a decir, ya está, por fin se fue este brother, ya nos tenía cansados. Pero bueno, va a haber de todo, ¿no? Pero el día que yo me muera, muy posiblemente algunos llorarán mi partida, pero quienes serán más dolidos, pues obviamente serán mi familia, será mi esposa, serán mis hijos, ¿verdad? Ellos sentirán el peso más grande del dolor porque somos una familia. Es decir, yo soy parte de ellos y ellos son parte de mí. Si yo llegara a perder uno de mis hijos o si yo llegara a perder a mi esposa, pues obviamente eso no solamente sería una tristeza de decir, ay, perdí a mi hijo, perdí a mi esposa. Estás perdiendo una parte de ti. Estás perdiendo porque ya no es uno, los dos se unen y los hijos son el fruto y son parte de ti. Entonces es un dolor terrible el perder una parte. Mire, como le comentaba la vez pasada, si a veces con una operación que nos hagan, personas que pierden un dedo, que pierden un brazo, yo que perdí una muela que a lo mejor no era ni una extremidad, oye, ¿cómo te duele? Y te duele mucho porque es parte de tu persona, es parte de tu vida, ¿sí? Entonces, imagínense las personas que pierden a sus seres amados. Claro, y le voy a decir una cosa, nunca se le ocurra decirle a un familiar que no llore a su ser amado. Nuestro Señor Jesucristo lloró cuando Lázaro, cuando llegó y dijo, Lázaro ha muerto. El Señor Jesucristo lloró, inclusive los que estaban ahí decían, mira cuánto amaba a Lázaro, está llorando, pobrecito. Entonces, pues no era pobrecito, pero sí sintió dolor en su corazón, sí sintió tristeza como ser humano, aunque siendo Dios tenía una naturaleza humana. Y nosotros jamás, hermanos, debemos decirle a alguien que no llore a su ser amado, aquella parte que fue suya. Pero también quiero decirle que también debe aprender a reír, hermano. Debemos aprender a sonreír, debemos aprender a sobrellevar las cosas, porque tampoco podemos estar sumergidos en la tristeza. Es decir, así como tenemos la bendición y tenemos la oportunidad y nadie nos puede quitar que lloremos, también tenemos nosotros que esforzarnos por vivir una vida de alegría en el Señor, porque lo vamos a ver, debemos sentir la tristeza del despego de la persona, pero también debemos sentir el gozo de la salvación. El hecho de decir, mi esposo, mi esposa, mi hijo, mi papá, mi mamá, mi hermano, mi hermana, mi abuelito, mi abuelita, no sé, todos los familiares murieron, que tengamos, ¿no? Murieron en el Señor y están con el Señor. Siento tristeza, sí. Mi parte humana siente tristeza, sí la siente. Pero mi alma se regocija. Y se regocija porque yo sé que Él está deleitándose. Para mí a lo mejor van a ser 10 años, 15 años, 20 años, 50 años, 90 años. No sé los que me va a dejar el Señor, porque mi vida está en las manos del Señor. Pero le aseguro que para la persona que nos está esperando de aquel lado, le aseguro, como dice la Escritura aquí, como dice Pedro, dice 1000 años, un día son como 1000 años y 1000 años como un día. Entonces, hermanos, tenemos que aprender estas verdades que nos enseña el libro de Eclesiastés, que tiene todo que ver con la eternidad de Dios. Tenemos que aprender que bajo el sol tenemos un principio y tenemos un final. Tenemos que aprender a que va a ser muy normal y va a ser muy natural la pérdida. No sé si se ha fijado que hay personas que han perdido a sus seres amados y de alguna manera se preguntan, ¿no?, cuánto tiempo tardarán en verlos, y aunque para nosotros serán años, para ellos realmente solo habrá sido un tiempo en el que ni siquiera tuvieron percepción del tiempo que para nosotros pasó aquí en la tierra. Y más adelante en el versículo 4, bueno, versículo 4 lo vimos, tiempo de llorar, pero también tiempo de reír. Aprendan, mis hermanos, a disfrutar la vida que Dios nos da. Tiempo de endechar, es decir, tiempo de lamentarse, pero también tiempo de bailar. Tenemos que aprender a encontrar nuestro regocijo y nuestra alegría en el nombre del Señor y aprender a tener contentamiento en el Señor, porque dice la palabra, hay tiempo para lamentarse, de estar sufriendo, de estar teniendo dolor, y está bien, pero no puede ser nuestra vida así, porque entonces nuestra vida caería en una depresión. Tenemos una vida por delante, y la vida, mis hermanos, tenemos que continuarla, porque nuestro tiempo está en las manos del Señor. Recuerde que la vida que usted tiene no es suya.
La vida que usted tiene es del Señor. Y usted tiene que permitir que el Señor cumpla en usted el propósito que Él determinó. Nuestros seres amados irán muriendo, nuestros seres amados irán pasando, y nosotros mismos iremos pasando, pero Dios tiene que continuar con su plan. Y los que se quedan, nos hayan perdido o los hayamos perdido, los que se quedan, hermanos, tendrán que seguir adelante con la vida que Dios programó. Porque no podemos, hermanos, cortar nuestra vida y perder nuestra vida junto con el que se fue. ¿Sí? Porque nuestra vida no nos pertenece a nosotros. Nuestra vida le pertenece al Señor. Ahora analicemos el versículo 7, donde dice tiempo de romper y tiempo de coser. Había una costumbre judía que cuando alguien estaba de duelo, que alguien había perdido a un ser amado, se le permitía romper un poquito sus vestiduras. Y esta ruptura representaba el corazón de la persona. Fíjate, sería algo muy interesante, a lo mejor, no digamos practicar, pero sería muy interesante verlo, ¿no? Y considerarlo. Que en la costumbre judía, o en los tiempos judíos, se rompían un poco sus vestiduras, ¿no? Pues no va a ser difícil, porque pues ya ve ahorita las personas compran los pantalones rotos, pero bueno, esa es otra historia. Les daban oportunidad de romper un poquito sus vestiduras, y conforme ellos iban sintiendo que Dios iba sanando su corazón, poco a poco iban cosiendo esa vestidura rota. Y eso representaba que la persona iba sintiendo esa sanidad dentro de su corazón poco a poco. No que se había olvidado de su ser amado, sino que era una forma de decir que Dios le iba ayudando a sobrellevar esa situación o ese sentimiento del corazón. Estamos hablando, hermanos, de la muerte, estamos hablando del partir, y estamos hablando de lo que la Escritura dice, todo lo que tiene que suceder aquí debajo del sol. Y eso es debajo del sol, pero mire lo que dice ahí mismo en Eclesiastés, capítulo 3, versículo 11, que ya en alguna otra predicación lo había mencionado, pero quiero meterme un poquito más en esto. En el versículo 11 dice, todo lo hizo hermoso, Dios todo lo hizo hermoso en su tiempo. Estamos hablando de tiempo, lo que nosotros vivimos aquí, tiempo. Y ha puesto eternidad en el corazón de ellos, sin que alcance el hombre a entender la obra que ha hecho Dios desde el principio hasta el fin. Y esto está bien interesante porque podemos analizarlo también desde dos perspectivas. La primera de ellas es la que venimos diciendo desde el principio, en la que Dios plantó la eternidad dentro de nosotros, pero también se puede analizar desde la perspectiva que Él plantó en nosotros los anhelos de las verdades eternas, es decir, plantó en nosotros la inquietud por saber lo que hay en la eternidad. Y esta tarea, la tarea que Dios ha dado al hombre, pero no puede llevar a cabo porque no le alcanza su comprensión. Y esto es una verdad que usted no me va a dejar mentir. Todos sentimos curiosidad por lo que hay de aquel lado. Aún los más escépticos, aún las personas que dicen que no creen en Dios o que no creen en la vida después de la muerte, yo le aseguro que algo aún de inquietud hay ahí, porque la palabra de Dios dice que Dios plantó la eternidad en nuestro corazón, es decir, plantó la inquietud de saber lo que hay de aquel lado, porque somos eternos también y de alguna manera tenemos esa necesidad de saciar ese conocimiento. Los animalitos, hermanos, cuando nacen son instintivos cuando, por ejemplo, estaba viendo un documental hace poco de un cocodrilo que pone sus huevos a un lado del estanque ahí, del río donde está, los pone fuera. Cuando nacen los cocodrilos, toma los que puede tomar, aunque no nazcan todos, solo toma los que nacieron y se los lleva directamente al agua. Pero los que nacen después, abren sus ojos, salen de los cascarones, dice el comentarista, y de forma intuitiva saben hacia dónde dirigirse, saben hacia dónde caminar. Y todos los animalitos son así, hermanos. Todos los animalitos nacen y buscan su manera
de cómo caminar, de cómo sobrevivir. Las tortugas van al mar porque traen una programación dentro de ellos. Y el hombre, mis hermanos, el hombre es la creación cumbre del Señor. Nosotros somos la creación cumbre del Señor, y por naturaleza tenemos ese deseo, porque dice aquí que Dios plantó no solamente la eternidad de manera que vivamos eternamente, sino que también plantó en nosotros, o se puede entender que plantó en nosotros, esa necesidad de saber lo que hay de aquel lado. Pues bien, mis hermanos, como dice la Escritura, el Señor Jesucristo va a venir un día. Los que hayamos quedado, allí vendrá el fin de todos los tiempos, y los que hayamos quedado seremos levantados, y los que hayamos muertos vendremos con el Señor y seremos transformados, nuestro cuerpo será glorificado y vendrá la resurrección y pasaremos la eternidad con el Señor. Pero ahí obviamente no habrá tiempo, no habrá algo que nos rija, que diga estamos a este mes, estamos en este año, ahí no hay nada, hermanos. Habremos entrado a una dimensión totalmente diferente, y si morimos en ese tiempo, en lo que el Señor venga, prácticamente será casi como un abrir y cerrar de ojos, porque aunque para nosotros sean 1000 años aquí en la tierra, dice la Escritura, para el Señor será como un día. Así es que, mis hermanos, quédense con esto. Espero que estos temas hayan sido de bendición. No suelte al Señor, no lo deje, no se suelte del Señor, y menos en estos tiempos que vivimos, porque es lo único, hermanos, que le dará la garantía de tener una vida eterna. Que el Señor viva dentro de usted, en que usted habite la eternidad, que usted esté pisando el reino de Dios ahora mismo, que esté en dos planos, tanto en esta tierra, limitado por ese tiempo, tanto como en la eternidad. Dios me los bendiga, mis hermanos, Dios me los bendiga. Antes de cerrar, me gustaría hacer una oración para cerrar este ciclo de temas y predicaciones que hemos venido dando. No se olvide por ahí, si puede darle like a nuestra página, suscríbase, dele clic ahí a la campanita para que oiga las notificaciones cuando estemos subiendo nuestro material, ¿verdad? Comparta para que otras personas puedan escuchar también el mensaje del Señor. Déjenos por ahí sus comentarios, qué opinan, no sé, vamos a hacerlo un poquito dinámico. Quiero decirles también, antes de hacer la oración final, quiero decirles también que tenemos ya algunos planes o algunos proyectos que podemos echar a andar. Estamos analizando cómo podemos hacerle para iniciar ya de alguna manera con los servicios, los programas y la reactivación de la iglesia. Esté atento para las noticias que vamos a estar dando, pero ya estamos trabajando en eso, hermanos. Tengo algunas propuestas que hacerle por ahí a los líderes, y veremos qué propuestas nos secundan, y escuchar sobre todo de ellos consejo para que lo hagamos bien y que lo hagamos en el nombre del Señor, y que todos podamos salir bendecidos y beneficiados. Cierre sus ojos, mis hermanos. Yo le voy a invitar que ponga su mano en su corazón. Si usted que me está escuchando no ha recibido a Cristo en su vida, recíbalo hoy en esta tarde, para que usted pase de muerte a vida, que pase de un plano de tiempo temporal a un plano de tiempo eterno. Así es que cierre sus ojos, ore conmigo y dígale al Señor: Padre, en esta tarde te pido perdón por mis pecados, y te pido, Señor, que renueves mi vida. Señor, pon en mí, Señor, tu Santo Espíritu, de tal manera, Señor, que dirija mis pasos. Yo quiero, Señor, que usted sea el Señor de mi tiempo en esta vida, y que sea, Padre, el Señor de mi tiempo en la eternidad. En el nombre de Jesús, Señor, le recibo como mi Señor y mi Salvador. Padre, en el nombre de Jesús, Señor, oro por todos mis hermanos que ahora mismo, a través de esta línea, estamos conectados. Y yo le pido, Padre, que supla todas sus necesidades, mi Dios. Que sople en ellos, Señor, un aliento vívido, Padre, de su Espíritu Santo. Que avive el fuego, Señor, en los corazones de ellos, Señor. Que este tiempo de distanciamiento, Padre, congregacional, no venga a ser un obstáculo, Padre, no venga a ser un tropiezo, sino que, por el contrario, Señor, venga a ser un aliento, Señor, para continuar adelante, para seguir, Señor,
adelante, Padre, con este propósito que nos hemos hecho de ser fieles hasta que usted nos llame a cuenta. En el nombre de Jesús, Señor, oramos y pido su bendición. En el nombre de Jesús, diga conmigo, amén. Amén. Dios los bendiga, mis hermanos. Nos vemos, si Dios quiere, el próximo domingo. Muchas bendiciones.